La gratitud es más que una simple expresión de cortesía. Es una poderosa herramienta espiritual que tiene el poder de transformar nuestras vidas. Cuando agradecemos a Dios, no solo por lo que ya tenemos, sino también por lo que aún está por venir, estamos activando un principio espiritual que abre las puertas del cielo. La Biblia nos enseña que la gratitud es una clave que desbloquea las bendiciones divinas, permitiendo que la abundancia de Dios fluya en nuestras vidas de maneras inimaginables. Una de las lecciones más importantes que Jesús nos dejó fue la importancia de agradecer antes de recibir. Antes de realizar milagros como la multiplicación de los panes y los peces, Jesús agradeció al Padre. Este acto de gratitud no solo preparó el terreno para el milagro, sino que también demostró su fe en que Dios ya estaba obrando. Al agradecer anticipadamente, Jesús nos enseñó a confiar en que nuestras peticiones ya han sido escuchadas y que las respuestas están en camino. En nuestras vidas cotidianas, a menudo caemos en la trampa de esperar que las cosas mejoren antes de sentirnos agradecidos. Sin embargo, la verdadera fe se manifiesta cuando podemos agradecer a Dios, incluso en medio de las dificultades, confiando en que Él está trabajando a nuestro favor. Esta actitud de gratitud no solo nos fortalece espiritualmente, sino que también abre las puertas para que las bendiciones de Dios se manifiesten en nuestras vidas. La gratitud también tiene un efecto poderoso en nuestra fe. Cuando agradecemos a Dios por lo que aún no vemos, estamos alimentando nuestras semillas de fe, ayudándolas a crecer y dar fruto. Abraham, uno de los grandes ejemplos de fe en la Biblia, perseveró durante años esperando la promesa de un hijo. A lo largo de su espera, mantuvo su fe viva a través de la gratitud, lo que le permitió ver el cumplimiento de la promesa de Dios. El concepto de desbordamiento de abundancia es uno de los más poderosos en la vida espiritual. Dios nos llama no solo a vivir en la suficiencia, sino en la abundancia. Para esto, es crucial que estemos preparados para recibir lo que Él tiene reservado para nosotros. Esta preparación no es solo física o material, sino principalmente espiritual y mental. El primer paso hacia el desbordamiento de abundancia es creer que Dios desea lo mejor para nosotros. A menudo, podemos caer en la mentalidad de la escasez, pensando que no somos dignos de recibir más de lo necesario o que nuestras limitaciones nos impiden alcanzar mayores bendiciones. Sin embargo, la Biblia nos dice en Isaías 54, 2, 3, que debemos ensanchar el espacio de nuestra tienda y no ser escasos, lo que significa que debemos prepararnos para recibir más de lo que imaginamos. Este acto de ensanchamiento es tanto literal como simbólico. Implica expandir nuestra capacidad para recibir y estar listos para la expansión que Dios quiere traer a nuestras vidas. La fe juega un papel crucial en esta preparación. Es importante mantener una actitud de expectativa positiva, sabiendo que Dios es un Dios de abundancia, que desea derramar bendiciones en nuestras vidas de maneras extraordinarias. Esto requiere una renovación de nuestra mente, alejándonos de pensamientos de escasez y abrazando la certeza de que Dios tiene planes para prosperarnos. También debemos estar dispuestos a actuar en fe. Esto puede significar dar pasos concretos hacia lo que creemos que Dios está llamándonos a hacer, incluso si parece desafiante. Pedro, por ejemplo, había pescado toda la noche sin éxito, pero cuando Jesús le dijo que echara las redes nuevamente, obedeció. Este acto de obediencia resultó en una pesca tan abundante que las redes casi se rompieron. De la misma manera, cuando actuamos en fe, aun cuando las circunstancias parecen desfavorables, abrimos la puerta para que Dios derrame su abundancia en nuestras vidas. La fe es la base sobre la cual se construyen nuestras vidas espirituales, y su verdadero poder se manifiesta en tiempos de escasez. Cuando enfrentamos dificultades, es fácil caer en la desesperación y perder la esperanza. Pero es precisamente en esos momentos cuando nuestra fe debe fortalecerse. La Biblia nos enseña que la fe no es solo un acto de creencia, sino una fuerza activa que puede transformar nuestra realidad. Uno de los ejemplos más claros de fe en tiempos de escasez se encuentra en la historia de la viuda de Sarepta. Reyes 17:8-16. Durante una gran sequía, el profeta Elías se acercó a esta mujer, quien solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, suficiente para preparar una última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre.
Sin embargo, Elías le pidió que primero le preparara algo para comer, prometiéndole que Dios no permitiría que su harina ni su aceite se agotaran. A pesar de su situación desesperada, la viuda actuó en fe y obedeció, y como resultado, Dios multiplicó sus recursos, permitiéndole sobrevivir la sequía. Este relato nos enseña que la fe en tiempos de escasez no solo nos sostiene, sino que también puede desencadenar milagros. Cuando confiamos en Dios y seguimos su guía, incluso en medio de la adversidad, estamos abriendo la puerta para que Él obre en nuestras vidas de maneras sorprendentes. La fe nos permite ver más allá de nuestras circunstancias actuales y creer en lo que Dios puede hacer. La clave para mantener la fe en tiempos de escasez es no enfocarse en lo que falta, sino en lo que Dios ha prometido. La Biblia está llena de promesas de provisión y abundancia, y es importante recordarlas y aferrarse a ellas en los momentos difíciles. Al igual que la viuda de Sarepta, debemos estar dispuestos a actuar en fe, confiando en que Dios proveerá, incluso cuando todo lo que vemos a nuestro alrededor indica lo contrario. La vida de Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, está llena de lecciones profundas sobre la fe, la obediencia y el poder del desbordamiento divino. A lo largo de su vida, Pedro experimentó momentos de duda, fracaso y arrepentimiento, pero también vivió poderosas manifestaciones de la gracia y provisión de Dios. Su historia es un recordatorio de que, independientemente de nuestras luchas, Dios puede transformar nuestra situación cuando actuamos en fe. Uno de los episodios más impactantes en la vida de Pedro ocurrió en el lago de Genesaret, cuando Jesús lo llamó a echar las redes para pescar después de una noche infructuosa. Pedro, siendo un pescador experimentado, sabía que las posibilidades de éxito eran mínimas. Sin embargo, decidió obedecer a Jesús, diciendo: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red». Lucas 5:5. Esta simple acción de obediencia resultó en una pesca milagrosa tan grande que las redes comenzaron a romperse, y tuvo que pedir ayuda a sus compañeros para recoger la abundante cosecha de peces. Esta historia no solo muestra el poder de la obediencia, sino también la importancia de confiar en la palabra de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen estar en contra. Pedro había trabajado toda la noche sin resultados, pero al seguir la instrucción de Jesús, experimentó una bendición que superó sus expectativas. Esto nos enseña que la fe, combinada con la acción, puede llevarnos a recibir mucho más de lo que imaginamos. Otra lección clave de la vida de Pedro es la importancia de reconocer nuestras propias limitaciones y la necesidad de depender completamente de Dios. Después de la pesca milagrosa, Pedro se sintió indigno y cayó de rodillas ante Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Lucas 5:8. Esta humildad y reconocimiento de su necesidad de Jesús son fundamentales para experimentar el desbordamiento de las bendiciones de Dios. El concepto de desbordamiento en la Biblia no es solo una metáfora. Es una realidad espiritual que Dios desea para todos sus hijos. Uno de los milagros más emblemáticos que ilustran este concepto es la multiplicación de los panes y los peces, donde Jesús alimentó a miles de personas con solo 5 panes y 2 peces. Este milagro no solo proveyó para las necesidades inmediatas de la multitud, sino que también dejó una enseñanza profunda sobre la naturaleza de la abundancia divina. En el relato, Jesús tomó los panes y los peces, levantó los ojos al cielo y dio gracias antes de distribuirlos. Este acto de gratitud y fe desencadenó el milagro del desbordamiento. A medida que los discípulos repartían la comida, esta no solo fue suficiente, sino que sobraron 12 canastas llenas después de que todos hubieran comido. Este exceso no fue un accidente, fue una demostración del poder de Dios para proveer más allá de nuestras necesidades, mostrando que Él es un Dios de abundancia. El desbordamiento en nuestras vidas no se limita solo a lo material. Dios desea que experimentemos abundancia en todas las áreas: espiritual, emocional y relacional. Cuando vivimos en la plenitud de Dios, nuestras vidas se convierten en una fuente de bendición para los demás. Así como los discípulos compartieron la comida con la multitud, estamos llamados a compartir nuestras bendiciones con quienes nos rodean. El milagro del desbordamiento también nos enseña sobre la importancia de confiar en la provisión de Dios. A menudo podemos sentir que nuestros recursos son limitados y que no tenemos suficiente para enfrentar las demandas de la vida. Sin embargo,
Cuando entregamos lo poco que tenemos a Dios y confiamos en su poder para multiplicarlo, Él puede hacer mucho más de lo que podemos imaginar. Este acto de fe es clave para experimentar el desbordamiento de sus bendiciones. La oración es uno de los pilares fundamentales de la vida espiritual. Cuando se hace con fe, se convierte en una poderosa llave que abre las puertas de la abundancia divina. La oración no es solo un acto de petición, es un acto de comunión con Dios, en el que expresamos nuestra fe, gratitud y confianza en su voluntad. A través de la oración invitamos a Dios a actuar en nuestras vidas, y cuando oramos con una actitud de expectativa, estamos preparando el terreno para recibir sus bendiciones. Una de las enseñanzas de Jesús sobre la oración se encuentra en Mateo 7:7, donde nos dice: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Este versículo nos recuerda que Dios está dispuesto a responder nuestras oraciones, pero también nos desafía a orar con persistencia y fe. No se trata solo de pedir, sino de creer que Dios ya está obrando en respuesta a nuestra súplica. Un ejemplo claro del poder de la oración se encuentra en la historia de Ana, la madre de Samuel. Ana era estéril y había estado orando fervorosamente por un hijo. En su angustia, hizo un voto al Señor, prometiendo dedicar a su hijo a su servicio si le concedía su petición. Ana oró con tal fervor y fe que el sacerdote Elí notó su devoción y le dijo que Dios había escuchado su oración. Poco después, Ana quedó embarazada y dio a luz a Samuel, quien se convertiría en uno de los grandes profetas de Israel. Este relato muestra cómo la oración, cuando se combina con la fe y la dedicación, puede traer respuestas milagrosas. Ana no solo recibió lo que pedía, sino que también experimentó la alegría de ver cómo su oración fue el inicio de un gran plan divino para Israel. Este tipo de oración no es solo una lista de deseos presentada a Dios, sino un acto de rendición y confianza total en su voluntad. Además, la oración es un acto de gratitud anticipada. Jesús, antes de realizar milagros, agradecía al Padre, demostrando que la gratitud es una forma de oración que abre los cielos. Cuando agradecemos a Dios por las bendiciones que aún no hemos visto, estamos mostrando nuestra fe en que Él ya está trabajando a nuestro favor. La perseverancia es una de las virtudes más importantes en la vida de fe. No es suficiente creer en las promesas de Dios en momentos de facilidad. La verdadera prueba de nuestra fe viene cuando enfrentamos obstáculos y tiempos de espera. La perseverancia en la fe es lo que nos sostiene durante estos periodos de incertidumbre y nos mantiene firmes en la expectativa de que Dios cumplirá sus promesas. Uno de los ejemplos más poderosos de perseverancia en la fe se encuentra en la vida de Abraham. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, pero pasaron muchos años antes de que esa promesa comenzara a materializarse. Durante este tiempo, Abraham y su esposa Sara enfrentaron el desafío de la infertilidad y el envejecimiento, circunstancias que hacían parecer imposible la promesa de Dios. Sin embargo, en lugar de rendirse, Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos 4, 20-21. La perseverancia de Abraham no solo le permitió ver el cumplimiento de la promesa de un hijo, sino que también lo convirtió en un modelo de fe para todas las generaciones futuras. Tu historia nos enseña que la perseverancia no es simplemente una espera pasiva, sino una espera activa, llena de confianza y alabanza a Dios. Durante los momentos de prueba, la perseverancia en la fe es lo que nos permite mantenernos enfocados en las promesas de Dios, sabiendo que Él es fiel y cumplirá su palabra en su tiempo perfecto. La Biblia nos anima a no desmayar en nuestro caminar de fe. En Gálatas 6:9, Pablo nos exhorta: «No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos». Esta promesa nos recuerda que la cosecha viene para aquellos que no se rinden. Aunque el camino pueda ser difícil y el tiempo de espera largo, la perseverancia nos asegura que veremos la manifestación de las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Además, la perseverancia en la fe tiene un efecto transformador en nuestro carácter. Nos enseña a depender completamente de Dios y a confiar en su sabiduría, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Nos moldea, haciéndonos más fuertes y más resistentes, capaces de enfrentar cualquier desafío con la confianza de que Dios está con nosotros. La vida cristiana no está exenta de adversidades.
Sin embargo, la fe en Dios nos permite ver las dificultades desde una perspectiva diferente. En lugar de ver los desafíos como obstáculos insuperables, podemos verlos como oportunidades para experimentar el poder y la provisión de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios ha transformado situaciones adversas en bendiciones, mostrándonos que, con fe, las pruebas pueden convertirse en puertas hacia una mayor gloria. Uno de los ejemplos más conocidos de cómo la adversidad puede convertirse en bendición es la historia de David y Goliat. David era un joven pastor sin experiencia en combate, pero su fe en Dios le permitió enfrentar y derrotar al gigante Goliat, un guerrero que había sembrado el terror en el ejército de Israel. Lo que parecía una batalla imposible se transformó en una victoria decisiva, no solo para David, sino para toda la nación de Israel. Esta historia nos enseña que, cuando enfrentamos nuestras adversidades con fe, Dios puede convertir nuestras debilidades en fortalezas y nuestras derrotas potenciales en victorias. Otro ejemplo poderoso es la historia de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Enfrentó la injusticia y la prisión, pero finalmente se convirtió en el segundo al mando en Egipto. José mismo reconoció el poder de Dios para transformar la adversidad en bendición cuando dijo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. La vida de José demuestra que, incluso cuando atravesamos los valles más oscuros, Dios está orquestando un plan mayor para nuestro bien y su gloria. La transformación de la adversidad en bendición también es evidente en la crucifixión de Jesús. Lo que parecía ser la derrota más grande, la muerte del Hijo de Dios en una cruz, se convirtió en la mayor victoria de la historia, la redención de la humanidad. A través de la resurrección, Dios mostró que ninguna adversidad es tan grande que no pueda ser superada por su poder. En nuestras propias vidas podemos enfrentar desafíos que parecen abrumadores, ya sea en nuestras relaciones, finanzas, salud, cualquier otra área. Sin embargo, cuando confiamos en Dios y mantenemos nuestra fe firme, podemos estar seguros de que Él usará esas mismas dificultades para bendecirnos y fortalecernos. La clave está en no rendirse y en buscar la mano de Dios en medio de la tormenta, sabiendo que Él es capaz de transformar lo imposible en posible. La gratitud es una de las expresiones más poderosas de nuestra fe, y la Biblia nos exhorta a dar gracias en todo momento, no solo cuando las cosas van bien, sino también en medio de las dificultades. Este principio de gratitud constante es clave para vivir una vida plena y conectada con Dios, ya que nos ayuda a mantener una perspectiva correcta, independientemente de las circunstancias que enfrentemos. El apóstol Pablo, en su carta a los tesalonicenses, nos recuerda: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Tesalonicenses 5:18. Este versículo subraya que la gratitud no es opcional, sino una parte esencial de la vida cristiana. Agradecer en todo momento nos mantiene alineados con la voluntad de Dios y nos abre a la obra que Él está realizando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos verla inmediatamente. Un ejemplo bíblico de gratitud en tiempos difíciles es el de Job. A pesar de perderlo todo, su riqueza, su familia y su salud, Job se mantuvo firme en su fe y continuó alabando a Dios. Dijo: «Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito». 21. La capacidad de Job para agradecer a Dios en medio de su sufrimiento es un poderoso testimonio de una fe inquebrantable. Eventualmente, Dios restauró a Job y lo bendijo con el doble de lo que había perdido, demostrando que la gratitud y la fe son recompensadas por Dios. La gratitud en todo momento también tiene un efecto profundo en nuestra actitud y nuestra salud mental. Estudios han demostrado que las personas que practican la gratitud regularmente son más felices, menos estresadas y tienen una mejor salud física. Esto se debe a que la gratitud nos enfoca en lo positivo, nos ayuda a ver las bendiciones en medio de las pruebas y nos conecta con la fuente de toda bendición, que es Dios. Además, la gratitud es una poderosa herramienta para combatir la ansiedad y el temor. Cuando agradecemos a Dios, incluso antes de ver la respuesta a nuestras oraciones, estamos declarando nuestra confianza en que Él está en control. Esta actitud de confianza y gratitud nos libera del miedo y nos llena de paz, permitiéndonos vivir con una seguridad que no depende de las circunstancias externas.
La fe es el motor que impulsa nuestra relación con Dios y determina nuestra capacidad para recibir sus bendiciones. A lo largo de la Biblia, vemos cómo la fe ha sido clave para desbloquear la abundancia divina, no solo en términos materiales, sino también en todas las áreas de la vida. La fe activa, aquella que no solo cree en Dios, sino que también actúa en base a esa creencia, es lo que nos posiciona para experimentar la plenitud de las promesas de Dios. Un ejemplo claro del impacto de la fe en la abundancia se encuentra en la vida de la mujer con flujo de sangre, narrada en los Evangelios. Marcos 5, 25-34. Esta mujer había sufrido por 12 años, gastando todo lo que tenía en médicos sin encontrar cura. Sin embargo, cuando oyó hablar de Jesús, su fe la llevó a creer que si tan solo tocaba su manto, sería sanada. A pesar de las multitudes que rodeaban a Jesús, ella se abrió paso y tocó su manto con fe, y al instante fue sanada. Jesús, reconociendo el poder de su fe, le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, queda sana de tu azote». Esta historia nos muestra que la fe es un catalizador para la abundancia de Dios en nuestras vidas. La mujer no solo fue sanada físicamente, sino que también recibió paz y restauración completa. Su fe activa fue lo que desencadenó la manifestación del poder de Dios en su vida, llevándola de una situación de desesperación a una de abundancia y bienestar. La fe también juega un papel crucial en cómo vemos y manejamos nuestras bendiciones. En la parábola de los talentos, Mateo 25, 14-30, Jesús enseña que aquellos que actúan con fe y responsabilidad con lo que se les ha dado serán recompensados con más. Los siervos que invirtieron y multiplicaron los talentos que su amo les confió, fueron elogiados y se les dio aún más, mientras que el siervo que por temor escondió su talento fue reprendido y perdió incluso lo poco que tenía. Esta parábola nos enseña que la fe nos lleva a actuar, a multiplicar lo que Dios nos ha dado, y que esta acción es recompensada con abundancia.